Buenas noches. Hoy estamos con el astrofísico Daniel Marín, en mi opinión, un gran divulgador de todo lo relacionado con la astronomía. Además, el autor de uno de los blogs que son más influyentes en castellano en la materia, Eureka, perdón. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Muy bien, pues bueno, reitero mi agradecimiento, Jordi, por invitarme y nada, vamos a ver si lo pasamos bien esta noche. Te lo voy a preguntar directamente. ¿Por qué no hemos llegado aún a Marte? Bueno, no hemos llegado en misiones tripuladas, ¿no? En misiones no tripuladas, obviamente, sí que hemos llegado, aunque no tanto como quisiéramos, porque lo comentábamos antes en la introducción, que viajar a Marte es complicado y aterrizar en Marte es bastante complejo, incluso para una sonda no tripulada. Bueno, hay muchos factores, pero voy a ser breve. No hemos llegado a Marte principalmente porque no ha habido hasta ahora interés político. ¿Por qué se fue a la Luna? El programa Apolo, que fue el que puso los primeros seres humanos sobre la Luna, 12 seres humanos, 12 hombres pisaron la Luna entre 1969 y 1972, tenía motivaciones claramente políticas. Era la Guerra Fría y la Unión Soviética estaba ganando la carrera espacial. Y bueno, pues Estados Unidos decidió ir a la Luna para demostrar que ellos también estaban por delante, ¿no? En la carrera espacial. Eh, si los Estados Unidos no hubiesen sido los primeros en pisar la Luna, o si hubiese habido una carrera más intensa por pisar la Luna y la Unión Soviética se hubiese adelantado, a lo mejor sí que se podría haber planteado una misión a Marte en los años 80 o 90. De hecho, se planteó. Lo que pasa es que no fue aprobada porque era muy caro y ya había ganado Estados Unidos el programa Apolo, ¿no? Había ganado la carrera lunar. Entonces, básicamente porque no ha habido motivación política y no ha habido motivación política, pues primero porque la carrera lunar la ganaron los Estados Unidos con el Apolo y después por la caída de la Unión Soviética en 1991. Y desde entonces no ha habido un incentivo político claro. Hay incentivos científicos, sin duda, y por eso se ha planteado el viaje tripulado a Marte como una cosa que está ahí en el horizonte, pero hasta ahora no ha habido esa presión política. Puede que ahora con el ascenso de China las cosas cambien, puede, vamos a ver, y evidentemente también las cosas están cambiando con la entrada en el escenario de otros actores, ¿no? Como sobre todo SpaceX, porque ha SpaceX. revolucionado la idea de cómo, sobre todo la industria de lanzamientos, ¿no? Y que evidentemente eso tiene que ver con ir a Marte. Y luego otro motivo por el que no hemos ido a Marte, otro de los motivos, porque es muy caro y porque tenemos sondas robóticas, ya hay sondas robóticas en Marte, tenemos bastantes, hemos enviado unas cuantas y claro, enviar un ser humano a Marte es muchísimo más complejo y muchísimo más caro y más peligroso, lógicamente, que enviar sondas no tripuladas. Entonces, bueno, estos son los principales factores. Digamos que por eso no hemos todavía pisado Marte. Ahora imaginemos una distopía, una de las que son preferidas en mi corazón y que la has nombrado de pasada. La Unión Soviética alcanza la Luna. eh, Podríamos decir que Yuri Gagarin repite, hace doblete y se convierte en el mayor héroe de la historia de la astronomía. Impacta igual que impactó el lanzamiento del Sputnik, la primera vez que el hombre fue enviado al espacio. No solo impacta, sino que se convierte en un evento cultural, en un evento mítico, literalmente, como ya fue con la llegada de Estados Unidos. Pensemos en esa distopía. La carrera espacial probablemente hubiera continuado, estoy convencido de eso, hubiera continuado porque Estados Unidos no se lo hubiera podido permitir dejarla ahí. ¿Y qué hubiera ocurrido si Estados Unidos hace lo que has nombrado anteriormente? Dice, vamos a plantearnos llegar a Marte. ¿Cómo debería ser un programa que de forma seria y metiendo millones y millones y millones se plantee llegar en una fecha determinada a Marte? ¿Cuál debería ser el plan, el calendario, etcétera, etcétera? Bueno, no es lo mismo los planes que se manejaban en los años 60, 70 a los actuales, ¿no? La tecnología ha avanzado muchísimo y sobre todo nuestro conocimiento de Marte ha avanzado mucho. Nosotros ahora conocemos Marte bastante bien.
el Marte actual. El Marte pasado, que es el que más nos interesa, pues no lo conocemos tanto, pero en eso estamos, ¿no? Estamos ahí a ver si traemos muestras de Marte y sabemos cómo era en el pasado, etcétera. Pero el Marte actual lo conocemos bastante bien gracias a todas las sondas espaciales que hemos mandado. Sin embargo, en los años 60 no se conocía prácticamente nada de Marte. De hecho, la primera sonda que pasó por Marte, la Mariner 4, las primeras imágenes que mandó, pues eran de la parte sur, del hemisferio sur del planeta, que tiene muchos cráteres. Entonces, esas primeras imágenes en detalle se parecían mucho a la Luna. Podía haber mandado imágenes de los volcanes de Tarsis o de Valles Marineris, de otras zonas donde se demuestra que ha habido actividad geológica, pero esas primeras imágenes que solo mostraban cráteres, pues también fue uno de los motivos por los cuales el interés en la exploración de Marte decayó en los años 60, pues porque parecía que Marte era más parecido a la Luna que a la Tierra, ¿no? Y sabemos que es un mundo, pues, algo intermedio entre la Luna y la Tierra, ¿no? Bueno, en cualquier caso, sí que si la Unión Soviética se hubiese adelantado en la carrera lunar, que es verdad que la Unión Soviética nunca tuvo una oportunidad real en nuestra historia de adelantarse al programa Apolo a la hora de pisar la Luna, pero sí que tuvo una oportunidad de adelantarse a la hora de dar una vuelta alrededor de la Luna, o sea, de orbitar la Luna, que para eso había un programa, el programa SON 7KL1 soviético, que se podría haber adelantado al Apolo. Si hubiese sido así, los Estados Unidos hubiesen deseado ir a Marte, pues en los años a finales de los 60 y principios de los 70 se planteó un proyecto que era básicamente, hubo varias versiones, pero resumiendo era mandar dos naves de gran tamaño mediante propulsión térmica nuclear. En aquella época pues todavía estaba el proyecto NERVA para diseñar un motor térmico nuclear. Y bueno, era un concepto, ya digo, que se amoldaba a la época y a lo poco que sabíamos de Marte. En esas naves que tenían propulsión térmica nuclear, pues digamos que llevaban todo lo necesario para una expedición a Marte, ¿no? Llevaban todo el equipamiento, todo el combustible, etcétera. Sin embargo, los planes actuales, en vez de hacer una gran expedición, pasan por primero enviar equipo a Marte, equipamiento, es decir, los hábitats donde va a vivir la tripulación, etcétera, y sobre todo pasan por utilizar los recursos locales, lo que se llama ISRU, que es utilización de tecnologías para la utilización de los recursos locales, ¿no? Que es más o menos lo que significan esas siglas en inglés. En el caso de Marte, los recursos locales son sobre todo el hielo. Sabemos que hay muchísimas zonas de Marte donde hay hielo de agua a muy poca profundidad, a cuestión de centímetros. Entonces, a partir del hielo de agua, puedes hacer evidentemente agua líquida para seres humanos, para beber, pero también puedes disociarla en oxígeno y en hidrógeno. Y el oxígeno evidentemente sirve también para que respiremos y el hidrógeno junto con el oxígeno son propergoles para naves espaciales. También se puede utilizar la atmósfera de Marte, de dióxido de carbono, pues para producir metano, etcétera. Se pueden utilizar todos los recursos que ofrece el planeta rojo para no tener que llevar todo desde la Tierra, sino, por ejemplo, el combustible y el oxidante, los propergoles, fabricarlos allí en Marte. Y eso ahorraría muchísima masa, básicamente, y podemos tener una expedición con la misma masa inicial más grande, con más gente, o una expedición más modesta. Entonces, por eso digo que los planes han cambiado mucho desde los años 60 a ahora, ¿no? Ahora, pues, pasa todo esto por enviar antes el equipamiento, utilizar esos recursos locales que antes no sabíamos, etcétera. Ahora, ¿cómo será una misión específica cuando vayamos a Marte? Pues dependerá de quién vaya. Si va SpaceX y Elon Musk, obviamente utilizará el sistema Starship, que es el que están desarrollando ahora mismo, que es un cohete gigante, para el que no lo sepa, es el mayor cohete que se está diseñando en estos momentos y el mayor cohete de la historia. Pero si en vez de SpaceX o SpaceX no va sola, sino va con otras agencias espaciales, pues la NASA, también la Agencia Espacial Europea, etcétera, pues puede cambiar un poco la arquitectura precisa. O, por ejemplo, si va China, pues utilizaría otros sistemas y otros mecanismos. Pero básicamente todas las arquitecturas para ir a Marte pasan por eso, por utilizar los recursos locales, las arquitecturas actuales, ¿no? Me refiero, utilizar los recursos que ofrece Marte y de esa forma pues reducir la masa inicial que necesitamos enviar hasta el planeta rojo. Esa
gente que supuestamente pudiéramos mandar en una misión a largo plazo, en un programa que sería muy costoso de todo tipo, económicamente, energéticamente, en recursos, en tiempo. Esa gente que se enviara a Marte, ¿tendríamos la tecnología para hacerlos volver o no podrían volver? Bueno, se ha planteado varias veces lo de hacer un viaje a Marte solo de ida, porque Solo de ida, evidentemente, uy. porque claro, obviamente voluntariamente, Claro, voluntariamente. porque si no No te sería, exiliamos ahí. claro, se ha planteado pues como una forma de hacer las cosas más sencillas. Hombre, yo creo que desde un punto de vista moral y desde un punto de vista ético, cualquier misión a Marte que se planifique en la actualidad por cualquier agencia espacial o incluso empresas privadas como SpaceX, por lo menos los primeros viajes, las primeras misiones serán de vuelta, porque también nos interesa saber pues la experiencia de esa gente de primera mano, de los primeros seres humanos que pisan el planeta rojo. Nos interesa también hasta cierto punto estudiar su fisiología, sus cuerpos, ¿no? Aquí en la Tierra, para ver cómo les ha afectado la radiación, entre otras cosas, y la gravedad marciana, por ejemplo, si van a estar mucho tiempo. Es decir, yo creo que plantearse viajes solo de ida ahora mismo no le veo mucho futuro a eso, ¿no? Más adelante, quién sabe, ¿no? Si al final se consigue establecer una base en Marte permanente, ¿no? O más que una ciudad, una base, algo más modesto, pero bueno, más adelante, quién sabe, incluso una ciudad, pues sí se podría plantear viajes solo de ida, pero ahora mismo creo que no estamos en esa fase todavía. ¿Y qué infraestructura necesitaríamos para tener una pequeña, ya diríamos que una colonia, más porque no sería como la Estación Espacial Internacional? Entiendo que sería una especie de asentamiento, no sé qué palabra utilizar, porque estaría en la superficie de Marte, no podríamos decir en la Tierra, ¿no? No sé, es la superficie de Marte. Esa colonia, ese asentamiento, ¿qué necesitaría, por ejemplo, para perder allí, pasar 2, 3, 4 años? Porque lo que estoy convencido es que debido al coste, si esto se acaba realizando, que yo soy de la opinión que es una cuestión de tiempo, en un momento va a ocurrir, eh, esa gente que tenga que pasar los 2, 3, 1, 4 años, esas 10, 15, las personas que sean, ¿qué infraestructura necesitaríamos para tener ese pequeño asentamiento y que la gente pueda volver, etcétera? Sí, bueno, las misiones que se han planteado sobre el papel tienen una duración mínima de unos 500 días para aprovechar, ya que se va, pues evidentemente para aprovechar la estancia en la superficie de Marte e investigar todo lo posible. Sí que es verdad que para la primera misión normalmente se plantea una estancia menor de 2 semanas o un mes, porque claro, al ser una primera misión, pues hay mucho más riesgo en todas las tecnologías que se están probando, etcétera. Y sí que, bueno, a veces se plantea que esa primera misión sea de un mes aproximadamente y luego las siguientes pues ya tengan más de 500 días de duración. También depende de las ventanas de lanzamiento, porque a Marte podemos ir, si tenemos un cohete muy potente, cuando queramos, pero nos interesa o bien lanzar la mayor cantidad de masa útil en cada misión, o bien lanzar cohetes más pequeños, ¿no? Y si queremos hacer eso, tenemos que aprovechar las ventanas de lanzamiento, que en el caso de Marte son aproximadamente cada 2 años. Y esto nos permite maximizar la cantidad de carga que mandamos hasta allí. Bueno, la infraestructura que necesitaríamos, como estamos hablando de sobrevivir durante más de un año en la superficie de Marte, necesitamos todas las tecnologías que comentaba antes, es decir, tecnología para aprovechar los recursos locales, sobre todo extracción de hielo, y a partir del hielo ya tenemos agua, ya tenemos oxígeno, incluso podemos tener combustible o si no, también aprovechar el oxígeno, sacar el oxígeno a partir de la atmósfera o producir metano, que es combustible también dependiendo del combustible que utilicen nuestras naves espaciales, las que vayamos a llevar finalmente. Pues necesitamos toda esta infraestructura, que por eso se plantea enviarla antes de que vaya ninguna persona al planeta rojo. Claro, para alimentar toda esta infraestructura que hay que mandar necesitamos electricidad y la electricidad en el espacio la puedes conseguir pues con paneles solares, paneles fotovoltaicos,
o con energía nuclear, con reactores nucleares. En el caso de una base tripulada, si es un asentamiento relativamente permanente, pues casi con total seguridad que necesitaría algún tipo de reactor nuclear para asegurar esa alimentación eléctrica, ¿no? Un Pero reactor bueno, nuclear. sí, se han lanzado varios reactores nucleares al espacio. De hecho, ahora la NASA también tiene un programa para está desarrollando la tecnología para reactores nucleares de nueva generación, perdón, que puedan ser usados en el espacio. Y lo bueno que tiene el reactor nuclear es que no depende del ciclo día-noche ni de la contaminación de los paneles solares por el polvo de la atmósfera de Marte. Entonces, bueno, pues necesitaríamos todas esas tecnologías, esa infraestructura mínima para extraer los recursos, una fuente de alimentación eléctrica, que ya digo, probablemente sería un reactor nuclear, y luego pues hábitats donde la tripulación pueda vivir, evidentemente. Bueno, me ha llamado, me he quedado mucho con la idea del reactor nuclear. No sé por qué había asumido que la energía iba a ser energía mediante paneles solares. Ideas que uno toma prácticamente quizás sin sentido. Pero me ha llamado otra cosa la atención. Has dicho que la ventana de oportunidad para ir a Marte es cada 2 años. ¿Podrías explicar eso? ¿Por qué es? Bueno, a ver, básicamente porque si nosotros queremos enviar cualquier cosa fuera de la órbita terrestre, necesitamos aportar energía. Entonces, una nave que vaya a Marte necesita tener una órbita determinada para alcanzar Marte. Si nosotros tuviésemos cohetes infinitamente potentes y eso nos diese igual, pues podríamos viajar a Marte casi en línea recta, en cuestión de días, aceleramos, gastamos todo el combustible, llegamos allí y ya está. Y a la vuelta lo mismo, obviamente hay que acelerar, frenar, aterrizar y luego a la vuelta lo mismo. ¿Qué pasa? Que para enviar gente a Marte necesitamos cohetes gigantes. Estamos hablando, por ejemplo, que para la Starship, que es el proyecto de Elon Musk, de SpaceX, para enviar gente a Marte, es un cohete que puede lanzar más de 100 toneladas en órbita baja. Y aún así requeriría muchos lanzamientos para enviar una sola nave tripulada a Marte. Por lo tanto, no tenemos esa ventaja de tener cohetes infinitamente grandes y tenemos que hasta cierto punto racionar, ¿no? La energía, racionar la cantidad de masa que podemos lanzar. Entonces tenemos que aprovechar cuando las posiciones relativas de Marte y la Tierra son favorables para que en un mismo lanzamiento podamos lanzar la mayor cantidad de carga. O lo que decía, o si queremos lanzar la misma cantidad de carga, podemos utilizar el cohete más pequeño posible. En cualquier caso, de esa forma nos ahorramos mucho dinero, no tiempo, pero sí nos ahorramos dinero. Y bueno, las órbitas que siguen las naves son trayectorias de Hohmann, básicamente se llaman, que son trayectorias, órbitas de mínima energía. Y ya digo, los 2 años es pues básicamente porque hay que esperar a la posición adecuada entre Marte y la Tierra. Marte tiene un periodo orbital, pues redondeando de unos 2 años y eso es lo que hace que las ventanas de lanzamiento sean aproximadamente cada 2 años. No exactamente cada 2 años y no todas las ventanas de lanzamiento son igual de favorables. Hay ventanas de lanzamiento más favorables que otras. Pero bueno, básicamente es eso. Cada 2 años es cuando se puede aprovechar esa alineación entre los planetas para lanzar la mayor cantidad de carga posible. Entonces, si comentas que cada 2 años está digamos, esas circunstancias por la posición de Marte y de la Tierra, y entiendo de todos los astros que pueden influir, eh, ¿cuánto crees que podría tardar en enviarse toda la infraestructura que necesitamos? ¿Cuántos 2 años, cuántos ciclos de 2 años necesitaríamos para tenerlo todo allí? Es muy buena pregunta y depende de la arquitectura que se elija al final. Una vez que haya un compromiso político, que es lo que decíamos que faltaba, y después del compromiso político viene el dinero, porque esto cuesta mucho dinero y evidentemente hace falta ese compromiso político para distribuir los recursos necesarios. Una vez que esté ese compromiso político y se elija la arquitectura exacta, es decir, qué vehículos, cómo, etcétera, pues podríamos hablar de cuánto vamos a tardar.
En las misiones que se han planteado hasta ahora, que son borrador de misión, ¿no? Pues propuestas de misiones que se han hecho, normalmente necesitas 2 o 3 ventanas de lanzamiento anteriores, es decir, 4 o 6 años antes de enviar a gente propiamente, ¿no? Que vaya una nave tripulada hasta allí. Pero esto depende, ya digo, depende muchísimo de la arquitectura elegida y de hasta qué punto quieres asegurarte de que funcione, porque evidentemente lo lógico es que las primeras misiones con las naves, por ejemplo, que la nave que vaya a aterrizar, pues lo lógico es que la primera misión sea sin tripulación para asegurarte de que funcione. Pero a lo mejor no, a lo mejor uno está muy seguro de su tecnología y decide mandarla en esa primera misión con tripulación. Entonces, por eso digo, depende mucho de esa arquitectura final, que a su vez depende del dinero que se destine a un eventual viaje tripulado a Marte y a su vez depende del compromiso político. Está todo relacionado. La pregunta aquí entonces es, ¿tú crees que tenemos todo todo lo necesario como para realizar este programa y desde el punto de vista tecnológico estamos preparados? Tenemos el reactor para ser lanzado, el reactor para que funcione en Marte, tenemos todas las herramientas para que la gente que sea enviada, los astronautas, puedan aprovechar el hielo, que las máquinas, los paneles solares que ayuden aparte del reactor, el material, porque a ver, el viaje a la Luna eh, es un momento icónico, pero aparte de ser un momento icónico, representó una explosión, literalmente una explosión de invenciones que posteriormente fueron utilizadas en la sociedad civil. Porque había cosas que literalmente no existían y se tuvieron que inventar. ¿Hay muchas de esas cosas que tendríamos que inventar para llegar a Marte o crees que es una cuestión solo de voluntad política y dinero y que lo tenemos todo? A ver, el hardware específico no lo tenemos. No tenemos ese lanzador gigante, aunque ya digo, se está construyendo el cohete Starship, pero es un cohete muy ambicioso, es un proyecto tremendamente arriesgado y todavía tiene que demostrar su validez, no tanto que pueda alcanzar el espacio, que todavía no lo ha hecho, sino que pueda ser un sistema totalmente reutilizable, que es lo que promete SpaceX, y que tenga una cadencia de lanzamiento suficientemente alta, que sea seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos todavía lanzador gigante, aunque evidentemente estamos ahí. La NASA tiene el cohete SLS, que es el que se va a usar para las misiones Artemisa a la Luna, y es un cohete más pequeño que el Starship, pero bueno, también se podría usar para enviar elementos a Marte, una misión tripulada. Y bueno, los lanzadores, digamos que no los tenemos del todo, pero están ahí casi. Pero luego las naves específicas para ir a Marte no las tenemos, todavía no se han construido. No, tenemos la nave Orión, que es una nave que se está construyendo para ir a la Luna, pero no podría ir a un viaje a Marte, o por lo menos no se podría utilizar solo la nave Orión. Hace falta un hábitat que sirva para ir hasta Marte, hace falta un hábitat en la superficie de Marte, una nave que aterrice tripulada, siempre estamos hablando, que aterrice en Marte, y luego todo eso hay que construirlo, no existe actualmente, aunque se pueden utilizar tecnologías del programa Artemisa o de la Estación Espacial Internacional, pero hay que construirlo. Y luego lo que tú dices es clave, la tecnología para aprovechar los recursos o incluso el reactor nuclear. Esa tecnología, digamos que la podemos desarrollar si tenemos dinero en principio de forma relativamente sencilla, pero no está disponible. No podemos ir ahora a una empresa y decirle, oye, fabrícame un artefacto para sacar tantas toneladas de hielo al día, ¿no? O al año, o lo que sea. Hay que desarrollar esa tecnología primero para poder hacerlo. Hay algunos experimentos, por ejemplo, el rover Perseverance, que está ahora en Marte, lleva un pequeño experimento para fabricar oxígeno, para extraer oxígeno del aire marciano, pero es un experimento muy modesto. Y hay cositas así, ¿no?, que se están haciendo. Pero habría que desarrollar todas estas tecnologías y demostrarlas en unas misiones sin tripulación antes de enviar personas. Ahora, ya digo, tú comentabas antes el programa Apolo y efectivamente queda mucho por hacer. Las naves no las tenemos construidas, los cohetes están ahí a medio hacer, pero ahora mismo estamos en una posición muchísimo mejor para viajar a Marte que los Estados Unidos o la Unión Soviética
la situación que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética a principios de los 60 para viajar a la Luna. Es decir, las tecnologías y lo que nosotros conocemos sobre Marte ahora hace que un viaje tripulado a Marte sea relativamente más sencillo para nosotros que lo era para la Unión Soviética o Estados Unidos a principios de los 60, porque tuvieron que desarrollar, como bien comenta, pues todas las tecnologías para ir a la Luna, empezando por los propios cohetes. Y en aquella época, cuando hay que recordar que cuando Kennedy dijo que había que ir a la Luna, ¿no? Pronunció aquella frase famosa, aquel discurso famoso de tenemos que ir a la Luna, prácticamente no se sabía si el hombre podía aguantar, el ser humano podía aguantar varios días en el espacio. Había gente que decía que la microgravedad pues podía matar al ser humano en cuestión de días o de semanas en el espacio, ¿no? O, por ejemplo, tampoco se sabía si se podía aterrizar, alunizar de forma segura en la Luna. Había gente que decía que el regolito, que es el polvo lunar, pues podía tragarse a los módulos lunares, a las naves que aterrizasen en la Luna, etcétera. Es decir, no teníamos ni idea de cómo ir a la Luna casi y de cómo era la Luna. Y sin embargo, pues en menos de una década se desarrollaron todas las tecnologías y se fue a la Luna. Y ahora la posición que tenemos nosotros en ese sentido es muchísimo más ventajosa. Sabemos cómo es Marte con un grado de detalle mucho mayor y tenemos todas esas tecnologías que comentábamos más o menos desarrolladas. Pero hay que ponerse a ello, hay que construirlo, hay que lanzarlo y todo eso cuesta muchísimo dinero. Y luego es verdad que hay otros aspectos que sí que hay bastantes dudas y esto hasta que no vayamos o no lo estudiemos más en detalle no lo podremos tener claro, como son, por ejemplo, los efectos de la radiación en el cuerpo humano en un viaje a Marte. Ahí hay muchas incógnitas y es uno de los elementos más problemáticos de un viaje a Marte. Es decir, que nadie piense que un astronauta que vaya a Marte va a morir por la radiación, en plan ahí película, o que va a mutar como los Cuatro Fantásticos, eso no va a ocurrir, pero sí que puede desarrollar cáncer, ¿no? Después de una misión a Marte, de forma más o menos importante, ¿no? El riesgo aumenta y eso hay que estudiarlo bastante bien porque es verdad que hay muchas incógnitas. Y claro, ¿qué peligros crees que se enfrentaría a los humanos que formaran parte de ese asentamiento? ¿Frente a qué clase de entorno estarían intentando sobrevivir? Es decir, has hablado de volcanes, entiendo que son volcanes que no tienen actividad o sí tienen actividad, no lo sé, supongo que no lo tienen. No, no tiene, no tiene. No tienen actividad. Pero hay algo aparte de la radiación solar, no sé, el polvo, el agua a bajo nivel, 4 o 5, perdón, el hielo unos centímetros por debajo del suelo. Hay diferentes partes del ecosistema o del entorno que deberían tener fuertemente en cuenta los miembros de esa tripulación. Bueno, aparte de la radiación, que la radiación no solo viene del Sol, por cierto, viene de dos fuentes, ¿no? La radiación en el espacio profundo viene por un lado del Sol, efectivamente, sobre todo de las tormentas solares, básicamente son protones, pero la que más preocupa es la radiación que viene de más allá del sistema solar, que son los rayos cósmicos, que son núcleos pesados. Hay, bueno, los rayos cósmicos tenemos también protones, núcleos ligeros, pero lo que preocupan son los núcleos pesados, porque al chocar contra el ADN, el efecto de estos núcleos pesados no lo conocemos, es lo que decía que no está estudiado, ¿no? Los efectos sobre todo de los rayos cósmicos a largo plazo. Pero bueno, más allá de la radiación, bueno, a veces se habla de Marte que uno de los peligros son las tormentas de polvo, de arena, ¿no? En la película El Marciano, de hecho, empieza con una tormenta que deja varado, ¿no? Al protagonista de la novela y de la película. Eso no es un peligro real en tanto en cuanto la fuerza del viento en Marte, incluso de una tormenta bueno, la fuerza que puede desarrollar el viento en Marte, aunque la velocidad sea alta, la densidad es tan baja, estamos hablando de una densidad que es 1000 veces inferior a la atmósfera terrestre, que no te puede hacer daño, o sea, no te va a tirar ni va a destruir nada.
salvo que tengamos una estructura muy poco protegida, ¿no? El polvo sí puede ser un problema, por lo que decíamos antes de los paneles solares, pero también que puede tapar y obstruir superficies, alterar su comportamiento térmico, dañar los trajes espaciales o las esclusas, las partes móviles. Eso sí es un problema más no crítico, pero sí es un problema a tener en cuenta. Y luego, bueno, pues básicamente problemas también técnicos. Hay que tener en cuenta que cualquier cosa que se estropee en Marte no la podemos ir a reparar. Y si fallan los sistemas de soporte vital, la tripulación no puede volver en cuestión de horas, sino necesitaría meses para volver. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta de cara a una misión tripulada, sin duda. Perdón, has dicho que tardaría meses en volver. ¿Cuánto tiempo se tarda una vez que ya lo tienes todo, lo que es el viaje? El ticket Tierra a Marte, ¿cuánto nos lleva ese tren? ¿Ese tren cuánto tarda? Pues lo mismo que decíamos antes, depende de la arquitectura que tengas, depende del cohete y de la ventana de lanzamiento específica, pero podemos decir que se tarda redondeando mucho unos 6 meses de la Tierra a Seis Marte. meses. Hay ventanas de lanzamiento más favorables y si te quieres gastar más energía, o sea, si tienes más combustible, puedes gastártelo y puedes hacerlo, ¿no? Pues puedes reducir ese tiempo a lo mejor a 3, 4 meses, dependiendo de la ventana de lanzamiento, pero normalmente interesa gastar la menor cantidad de energía, ¿no? Lo que decíamos. Entonces, varía mucho, ya digo, depende de muchos factores, pero aproximadamente unos 6 meses. Esa es la idea que tenemos que tener en mente. Por eso, cualquier problema que haya en una base marciana, lo tienen que solucionar los astronautas, de alguna manera o de otra, porque no se pueden venir. En la Estación Espacial Internacional, si hay un problema, se meten en una nave, una Crew Dragon o una Soyuz, y en cuestión de horas están en la Tierra. En una misión lunar están en la Tierra en cuestión de días, suponiendo que todo salga bien. Pero Marte necesita meses para volver. Y ahora supongamos que tenemos ya la tecnología, hemos visitado Marte ya, estamos en 2070, 2080, ha ocurrido todo esto, ya pasó, y se nos plantea la siguiente pregunta, ¿ahora qué? ¿Qué otro lugar podría ser interesante dentro del sistema solar para visitar? Entiendo que Saturno y Júpiter, como son planetas gaseosos, no son lo más atractivo, pero por ejemplo, el satélite Europa, del que se habla tanto y se dice que tiene unas condiciones tan interesantes. Venus, que entiendo que es un infierno, pero es un planeta rocoso, hasta donde yo sé, ¿no? ¿Venus y Europa serían candidatos atractivos o por qué se lo serían si lo son? ¿Hay algún otro? Esa es una pregunta tremendamente interesante y no tiene una respuesta, bueno, tiene una respuesta sencilla y una más larga. ¿A dónde podemos ir? El tema es que cada año la tecnología avanza y las sondas automáticas cada vez son más avanzadas y más capaces, lógicamente. Entonces, cada año el interés en realizar una misión tripulada a determinados objetivos, por ejemplo Venus, disminuye si podemos realizar una misión no tripulada con un coste menor y con un riesgo, obviamente, pues cero, ¿no? Es decir, una sonda puede destruirse, pero no muere nadie. O sea, en ese sentido, el riesgo de perder vidas humanas es cero. Entonces, ahí, en los últimos años, digamos que se ha decidido que el objetivo para misiones tripuladas, donde el ser humano todavía puede hacer una contribución importante y que no sea demasiado arriesgado o demasiado caro, es la Luna, los asteroides cercanos y Marte. Son esos tres objetivos. Si nos salimos de ahí, evidentemente, si tenemos la tecnología del futuro y recursos casi limitados, pues podemos ir a casi cualquier lugar del sistema solar, ¿no? Otra cosa es que realmente valga la pena. Por ejemplo, una misión a Mercurio, a la superficie de Mercurio, es factible, ¿por qué no? Mercurio está muy caliente, el lado iluminado, pero el lado nocturno es gélido y de hecho en los polos de Mercurio, al igual que en la Luna, se sabe que hay hielo de agua. Eh,
Entonces es un sitio relativamente interesante. Lo que pasa es que viajar a Mercurio es muy complicado porque requiere mucha energía. A veces hay gente que piensa que como está cerca del Sol es fácil ir porque hay que dejarse caer hacia el Sol y ya está, o algo así, ¿no? Y no, energéticamente cuesta mucho ir a la superficie de Mercurio. Venus, como tú has comentado, la superficie es un infierno. Entonces, actualmente no tenemos la tecnología para llevar a cabo una misión tripulada a la superficie de Venus. Quizás en el futuro la tengamos, pero vale la pena. Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Curiosamente, hay una zona en la atmósfera de Venus que la atmósfera alta, a partir de 70 kilómetros aproximadamente, donde la temperatura y la presión sí que es compatible con la vida humana, ¿no? Entonces, podemos plantearnos una misión tripulada a las nubes de Venus, con mucho cuidado de no caernos hacia la superficie porque moriríamos abrazados y aplastados. La pregunta una vez más, ¿vale la pena hacer todo ese esfuerzo para estar solo en las nubes, ¿no? Con dirigibles o con aviones y con toda la complejidad tecnológica que eso implica? Pues bueno, eso es algo que tendrán que decidir nuestros descendientes. A lo mejor si se descubre vida en las nubes de Venus, ¿no? Que es algo que lleva varios años ahí, el tema del fosfano en Venus, que podía tener un origen biológico. Pues bueno, si al final se confirma que hay vida en Venus, aunque es muy poco probable, pues a lo mejor valdría la pena, pero si no, yo lo veo difícil. Y claro, Europa. Europa es un lugar fascinante, un mundo que tiene un océano interno y que quizás, bueno, reúne las condiciones para que haya vida incluso en la actualidad. El problema de Europa es que la superficie está sometida a una radiación brutal. Entonces, un ser humano moriría en cuestión de días en Europa, horas o días. Tendría que ver exactamente, depende del hemisferio, pero moriría. Recibiría una dosis mortal en cuestión de probablemente de horas y moriría al cabo de días. Entonces, no es un sitio al que podamos ir con la tecnología actual. Ese es el problema de Júpiter, ¿no? Que las lunas de Júpiter, que son muy interesantes, Io y Europa, sobre todo Io, están bañadas en una radiación mortal. Ganímedes y Calisto también son lunas que tienen océanos internos, lo que pasa que no tan interesantes como Europa, y a lo mejor ahí sí que se podría concebir una misión tripulada en el futuro. Y si no, el siguiente objetivo pues ya sería Encélado o Titán en Saturno, que son lunas donde no hay esa radiación mortal y son lunas tremendamente interesantes también. ¿Hay alguna idea de si es posible que exista vida en esos océanos internos de las lunas de Saturno o es algo que se descarta por completo? No lo sabemos. De hecho, ahora mismo hay Europa, que es una luna de Júpiter, lo que comentábamos antes, probablemente sea el lugar en la actualidad más favorable para la vida fuera de la Tierra en el sistema solar. Sabemos que el Marte Más primite, que, perdón, más que el resto de lunas que has comentado, o más que los satélites. eh, por lo que sabemos, sí. ¿Por qué? Porque, a ver, Europa, hay otros satélites que tienen océanos de agua internos. Cuando digo lo de agua y hielo de agua es porque hay otros hielos también en el sistema solar, hay hielo de dióxido de carbono, hielo de metano, hielo de nitrógeno, ¿no? Entonces, por eso a veces se habla mucho de hielo de agua, que para la gente que oye esto por primera vez, como, bueno, ¿de qué va a ser si no el hielo? Pues no, hay hielos de otras sustancias por ahí, ¿no? En propio Marte tenemos hielo de dióxido de carbono, además de hielo de agua. Eh, pues bueno, en el sistema solar exterior el agua es un elemento muy común. La mayor parte de satélites están cubiertos de hielo y dentro pues tienen ese manto de agua. Realmente más que un océano de agua, digamos como un manto, ¿no? Ahí las temperaturas son más bajas y el agua, el hielo, ocupa el lugar que los planetas rocosos ocupa la Tierra, ¿no? La roca. En el caso de Europa es muy interesante porque tenemos agua, un océano de agua cubierto con una corteza de hielo, pero es una corteza que tiene varios kilómetros de espesor, no sabemos exactamente cuánto, para eso se va a enviar una sonda en los próximos años, Europa Clipper, pero en cualquier caso es una corteza que es lo suficientemente fina como para que haya posiblemente una comunicación entre el océano y la superficie. Esto es interesante porque aunque no podamos ver el océano, podemos estudiar su composición desde la superficie. Y luego ese océano está en contacto con un interior rocoso donde si
hay algún tipo de actividad hidrotermal, pues tenemos energía, agua líquida y sustancias orgánicas, que son los ingredientes para la vida. Es decir, se cree que Europa podría tener los ingredientes para que la vida evolucione, haya evolucionado y haya surgido. No lo sabremos hasta que, por un lado, primero analicemos en detalle Europa con esta misión, con Europa Clipper, y sepamos las condiciones de ese océano, ¿no? El espesor exacto, el espesor de la corteza de hielo, la salinidad, su pH aproximado, etcétera. Entonces ahí podremos pues, decir, oye, pues sí, parece que el océano reúne muchas condiciones para que la vida florezca, o no, no es tan interesante. En el caso de Encélado, Encélado es una luna de Saturno mucho más pequeña que Europa, también tiene un océano interno, pero lo interesante es que tiene géiseres en el polo sur, cerca del polo sur, que expulsan hielo, polvo, agua, partículas de ese océano interno. Esto significa que podemos estudiar ese océano interior de Encélado sin necesidad de aterrizar, sino simplemente atravesando los géiseres. En este sentido, es más sencillo que Europa. Paradójicamente, estudiar el océano interno de Encélado es bastante más sencillo que el de Europa. Europa también parece que tiene géiseres, pero bueno, no está todavía muy claro cómo son y hasta qué punto nos dan información sobre ese océano interno. Lo que pasa es que Encélado es mucho más pequeño, entonces el potencial energético de Encélado es menor que el de Europa. Y además no está muy claro que este océano haya estado en estado líquido durante toda la historia del sistema solar, mientras que Europa pues parece que sí. Por eso a día de hoy Europa es un lugar muy interesante desde el punto de vista de la habitabilidad, ¿no? De si hay formas de vida en el sistema solar. Y ya digo, actualmente pues es probablemente el lugar más habitable, entre comillas. Habitable no significa que haya vida, sino que es potencialmente habitable, que podría haber vida. Es el lugar más habitable fuera de la Tierra del sistema solar que conocemos. Pero claro, hasta que no vayamos allí no sabemos cómo es. Y a lo mejor resulta que Titán, otra luna de Saturno, pues es más habitable, ¿no? Tiene también un océano interno de agua y además es un mundo interesante porque tiene una atmósfera con muchas sustancias orgánicas y tiene lagos en la superficie de metano y etano, ¿no? Que son los únicos cuerpos líquidos que existen en el sistema solar fuera de la Tierra. Y de Urano y Neptuno, ya no digo nada del pobre Plutón, ya defenestrado de la condición. De Urano y Neptuno, ¿hay algo que sería atractivo para el ser humano en el futuro? Sí, la clave a la hora de estudiar los mundos del sistema solar, mundos me refiero a planetas y satélites, es lo que se llaman los mundos océanos, que es esto que hemos comentado, ¿no? La NASA y también la comunidad científica en general tiene un lema que es sigue el agua, sigue la pista del agua, ¿no? Este lema se aplica en Marte, se estudia los sitios donde ha habido agua líquida en la superficie en el pasado, ahora no puede haber agua líquida, ¿no? Pero en el pasado sabemos que hubo, y en el presente pues buscamos mundos satélites o planetas enanos, etcétera, que tengan este océano interno de agua. En el caso de Urano, el problema es que solo se ha estudiado en detalle por una sonda espacial, la Voyager 2, que pasó por allí en 1986. Entonces, algunas de sus lunas son candidatas a ser mundos océanos, es decir, que podrían tener este océano interno, pero no lo sabemos con seguridad. Por eso es prioritario mandar una sonda espacial allí y estudiarlo bien. Si lo son, si resultan ser mundos océanos, pues también serían candidatos a que pueda haber pues las condiciones, ¿no? Para que haya surgido la vida y se haya mantenido. Habrá que verlo. En el caso de Neptuno tenemos a Tritón, que es algo así como un primo de Plutón. De hecho, es un objeto del cinturón de Kuiper como Plutón, que fue capturado por Neptuno, y también se cree que es un mundo océano. Así que el estudio de Tritón, que es la mayor luna de Neptuno, pues también es interesante. Y antes que comentabas Plutón, aunque no es un planeta enano, pero bueno, las clasificaciones estas realmente a los científicos les dan un poquito igual, si es planeta enano, esto da un poquito igual. Curiosamente, después de que la sonda New Horizons pasase por Plutón, pues también es un candidato a ser un mundo océano. Es decir, es posible que Plutón a día de hoy todavía tenga un océano interno. Así que sigue siendo también interesante desde el punto de vista de la habitabilidad, aunque evidentemente no en el grado que lo pueda hacer Europa o Encélado, que
que tiene una actividad interior mayor que Plutón, ¿no? Por ejemplo. Pero además de Plutón, también otros cuerpos del cinturón de Kuiper, o Ceres, que es un planeta enano del cinturón de asteroides, que es el mayor asteroide, ¿no? Se puede considerar, pues también son mundos interesantes desde el punto de vista de la habitabilidad. Hasta aquí, digamos, el sistema solar, pero hay un proyecto muy interesante, el proyecto Starshot, de enviar una sonda nada menos que a Alpha Centauri. No estamos hablando digamos, de astronautas, no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de una sonda. Esa sonda se quiere que este proyecto, que está pensado, calculado, bueno, está programado, la palabra que queramos utilizar, planeado, en la década de los años 2060, querrían enviar esa sonda mediante un láser de alta potencia. ¿Podrías explicar cómo es una propulsión de láser? Porque no acabo de entender, ni acabo ni empiezo. Bueno, a ver, lo que tenemos que entender es que la luz genera una presión, es lo que se llama la presión de radiación. En la Tierra no nos damos cuenta porque la gravedad terrestre es mucho más intensa que esa presión. Entonces, si yo pongo una lámina, pues sí, la luz va a ejercer una presión, la luz solar, pero evidentemente la gravedad es tan fuerte, o el viento, o cualquier otra fuerza del medio ambiente, que hace que esa fuerza que se genera sea completamente irrelevante, ¿no? Es prácticamente cero. Sin embargo, en el espacio, pues no tenemos gravedad, y esa presión de radiación es muy pequeña, pero es constante. Esa es la base de lo que se llama las velas solares, que son, bueno, pues básicamente estructuras de material muy ligero, tipo mylar, pues que refleja la luz del sol y se recibe un empuje. Esto es interesante porque hay mucha gente que cree que las velas solares funcionan con el viento solar, por analogía, ¿no? Vela, viento, como ocurre en la Tierra, pero no. El viento solar son partículas y no propulsan a las velas solares, ¿no? Hay otro tipo de velas que se llaman las velas magnéticas, que sí utilizan el viento solar, pero las velas solares utilizan la presión de radiación. Bien, ¿qué pasa con las velas solares para moverse por el sistema solar? Pues bueno, que es un sistema que está muy bien, lo que pasa es que requiere de grandes estructuras que se desplieguen en el espacio. Ya se han lanzado unas cuantas velas solares. De hecho, la primera vela solar interplanetaria fue la vela Icarus, japonesa, y hay varios proyectos por ahí. Japón tiene un proyecto, de hecho, para lanzar una sonda que vaya a Júpiter utilizando velas solares. El problema es que a medida que nos alejamos del Sol, lógicamente la intensidad de la luz disminuye, ¿no? La radiación solar disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, desde el momento en que te alejes para el sistema solar exterior, pues esa presión de radiación de la luz solar, pues es también muy pequeña y ya no te sirve para moverte por el sistema solar como uno querría. Entonces, la solución que se planteó hace muchas décadas es, bueno, pues si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma. Es decir, si la luz solar no llega, pues yo ilumino la vela con mi propia luz. Claro, no es cuestión de coger una bombilla y iluminar una vela que esté a millones de kilómetros o a miles de millones de kilómetros, porque la luz tampoco llegaría. Si no llega la luz del sol, pues no llega obviamente la luz artificial que podamos crear. Salvo que usemos un láser. Láser es radiación coherente, para que nos entendamos, pues concentrada, y que puede iluminar directamente esta vela a medida que se aleja. Hay una dispersión, el láser no se mantiene, pues el haz se va dispersando, pero nos sirve para iluminar esta vela constantemente y propulsarla. Digamos que esta es la base de la propulsión de la vela láser. ¿Y cómo? A ver, es que parece de ciencia ficción, literalmente, este proyecto Starshot de enviar una sonda a Alpha Centauri. ¿Esto tú lo ves realista? Aunque haya gente, entiendo, tremendamente talentosa detrás. ¿Es realista un proyecto así a 40 años? Porque aquí está claro que no tenemos ni la tecnología, no es la cuestión similar a lo que hablábamos de Marte.
esto es lo típico de, bueno, dentro de 15 años estará o dentro de 20 estará, que veremos si es así. ¿Tú ves esto realista? ¿Crees que es posible enviar una sonda Alpha Centauri con esta técnica de la vela solar y del haz de luz causado por un láser de alta potencia? La parte de la vela láser, digamos que tecnológicamente es casi la más sencilla. Siempre teniendo en cuenta lo que acabas de comentar, que esto no es como el viaje a Marte. Aquí estamos hablando de tecnologías que están o fuera o en el límite de lo que podemos hacer. O sea, son cosas que están muy en el límite, pero como se piensa en el futuro, a décadas vista, pues bueno, se plantea que podremos desarrollar esta tecnología con suerte, suponiendo que no haya ningún obstáculo tecnológico importante, que eso suele ocurrir, ¿no? Que a veces sobre el papel las cosas están muy bien, pero luego te encuentras con obstáculos técnicos bastante importantes. Entonces, la parte puramente de la vela láser, de construir los láseres en tierra y iluminar las velas. En el caso de Breakthrough Starshot, el proyecto este, se trata de utilizar muchas velas láser muy chiquititas, serían como 1000 velas láser aproximadamente, bueno, chiquititas de unos 5 metros de diámetro, no son tan pequeñas, que serían aceleradas por un conjunto tremendamente potente de láseres durante un periodo muy pequeño de tiempo, ¿no? Y luego alcanzan con una aceleración brutal, alcanzan pues, un 20% de la velocidad de la luz y pueden llegar pues, en cuestión de décadas, en cuestión de unos pocos años a Alpha Centauri, ¿no? Que es la estrella más cercana. Ya digo, esa parte todavía no tenemos la tecnología, pero no es algo insalvable. El problema que yo veo, sobre todo con este proyecto, es construir estas sondas tan pequeñas que sirvan para algo. Estamos hablando de sondas de femtogramos que tengan la sonda en sí pues tiene una masa mayor, pero la carga útil, todo el sistema de comunicaciones, los sensores, etcétera, tienen que tener un nivel de miniaturización que simplemente a día de hoy es ciencia ficción. Y no Perdona, está claro que claro, funcione. lo que estás queriendo decir es enviar una especie de lo que se llama el equivalente a un dron libélula, un dron mosquito. Sería una nave espacial que, digamos que fuera de la propulsión, lo que va a ser la sonda, sería el tamaño. ¿De qué tamaño estaríamos hablando? ¿Estaríamos hablando de unos centímetros Sí, aproximadamente. Milímetros incluso, o dependiendo milímetros? de la carga útil, lo que es la sonda en sí, la vela, pues eso eran unos 5 metros de diámetro, pero luego pues lo que es la sonda, la microsonda en sí, pues sí, de cuestión de centímetros o milímetros. Y eso no está claro que funcione. Es decir, yo puedo diseñar sensores, circuitos de ese tamaño, incluso más pequeños, eso no hay problema. Otra cosa es que luego yo tenga pueda con esos circuitos enviar información a través de 4 años luz y que la pueda recibir en la Tierra. O que esos sistemas, esos circuitos y todo lo que es la mini sonda, ¿no? Pues dure durante décadas en el espacio, dependiendo de la velocidad que tengan finalmente, ¿no? Pues eso es muy, muy difícil y a día de hoy es ciencia ficción, digámoslo así. No es imposible, o sea, no hay nada en las leyes de la física que lo impida, no es fantasía, pero sí es ciencia ficción en tanto en cuanto es tecnología que ahora no tenemos. Ya te digo, la parte de la vela láser es casi la más, la más realista y la más factible en todo esto. Y aún así estamos hablando de tecnología que a día de hoy no tenemos. Pero la parte de la sonda, bueno, tienen que darse muchos descubrimientos, muchos inventos a nivel nanotecnológico y, y a nivel de microelectrónica para que esto pueda ser posible. A lo mejor lo es, pero a lo mejor se encuentran en el camino con alguna barrera técnica que hace que no sea eh, posible, incluso con un dinero, con un presupuesto casi limitado, porque claro, habrá que ver también el presupuesto que se tiene al final. Que esto, no olvidemos que no es una iniciativa de una agencia espacial, sino una iniciativa, digamos que hasta cierto punto privada, ¿no? No es la NASA ni la Agencia Espacial Europea. Y imaginemos que tenemos esa tecnología. eh, la pregunta sería entonces,
¿Cuánto tardaría en llegar esa sonda, aprovechando el mejor de los casos de esta vela solar que dices que es lo menos complicado? Imaginemos que ya tenemos este láser. ¿Cuánto tardaría en llegar y qué es lo que se encontraría en Alpha Centauri? ¿Cómo es Alpha Centauri? ¿Cómo es el entorno a Alpha Centauri? Bueno, ¿cuánto tardará? Depende de la velocidad final. Evidentemente, cuanto mayor sea su velocidad final, tardará menos. El objetivo inicial era 20 años, sí, porque era alcanzar un 20% de la velocidad de la luz, o sea, una quinta parte de la velocidad de la luz, y Alpha Centauri está a 4 años luz, redondeando 5 por 4, 20 años aproximadamente. Ahora bien, si la velocidad final es menor, eso hace que los láseres pues no tengan que ser tan potentes y todo es más sencillo. Entonces, si estamos dispuestos a esperar más tiempo, es más factible, ¿no? Cuanto más rápido queramos ir, más complicado. Me recuerda al ordenador que calculaba el sentido de la vida en la guía del autoestopista galáctico, ¿no? Millones de años Sí, calculando. Perdona. algo así. No, no, sí, es verdad. Pues eso, estamos hablando de 20, 30, 40 años, ¿no? En llegar. Claro, cuando se planteó el objetivo inicial, cuando se planteó este proyecto, la idea era Alpha Centauri. Alpha Centauri es un sistema doble, dos estrellas, y estudiar alguna de las dos estrellas en la zona habitable, a ver si hay algún mundo habitable, que se supone que para entonces, cuando se lancen, ya lo sabremos. ¿Qué pasa? Que luego se descubrió un planeta potencialmente habitable, en la zona habitable, es lo que significa potencialmente habitable, que bueno, esto de habitable aquí lo mismo. Para los astrónomos, un planeta potencialmente habitable solo significa que puede tener agua líquida, no significa nada más. Que podría tener agua líquida, no sabemos si la tiene. Entonces se descubrió un planeta en la zona habitable de Próxima Centauri. Próxima Centauri es también parte del sistema de Alpha Centauri. Eh, Alpha Centauri es un sistema de dos estrellas, pero Próxima está también ligada gravitacionalmente, entonces realmente es un sistema triple. Lo que pasa es que Próxima está bastante más lejos. Y que da la casualidad de que es la estrella más cercana, es decir, por eso se dice Alpha Centauri es la estrella más cercana como sistema triple, pero de las tres estrellas la más cercana es Próxima Centauri, por eso tiene ese nombre. Y claro, como se descubrió este mundo potencialmente habitable, pues digo, hombre, pues no vamos a ir a las otras dos estrellas de Alpha Centauri, que son más grandes y que están un poco más lejos y que no sabemos si tienen planetas potencialmente habitables. Vamos a ir a Próxima Centauri a ver Próxima B, que es como se llama el planeta que es potencialmente habitable. Y entonces el objetivo que tiene ahora el proyecto es estudiar este planeta, Próxima B, que ya digo, un planeta potencialmente habitable y que es el planeta potencialmente habitable más cercano de todo el universo, porque Próxima es la estrella más cercana al sistema solar. Todos estos viajes, esta labor de exploración, en el fondo yo creo que tiene una parte a veces no explicitada, pero creo que está latente en todos nosotros y supongo que aún más en aquellos que trabajan en estos proyectos, y es encontrar vida, ¿no? Encontrar vida. ¿Podrías explicarnos qué es la paradoja de Fermi? Y vamos a hablar un poquito de la vida en otros, digamos que en otros sistemas, o la vida más allá de otras estrellas. ¿Qué es la paradoja de Fermi? La paradoja de Fermi la podemos plantear de varias maneras, pero la manera más sencilla eh, para entender qué es la siguiente. Cuando uno mira el universo, vemos que nuestro sistema solar, no necesariamente nuestro planeta, pero bueno, también la Tierra, el Sol, etcétera, aparentemente no son únicos, es decir, hay miles de millones de estrellas iguales que el Sol. Todas estas estrellas tienen planetas, probablemente haya planetas como la Tierra también alrededor de otras estrellas. Las sustancias de las que estamos hechos nosotros, perdón, el ser humano, los seres vivos, no son sustancias extrañas, estamos hechos de elementos muy comunes, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Perdona, Daniel, porque además eres astrofísico.
¿No es cierto que estamos todos hechos de estrellas, como dice la canción de Moby? Estamos hechos de las explosiones en dependiendo del material, puede ser de una estrella normal o de una supernova si son elementos pesados. ¿Es eso cierto? ¿Estamos hechos todos del material de las estrellas? Sí, como decía Carl Sagan, todos somos polvo de estrellas, ¿no? Sí, todos los elementos más pesados que el litio, el hidrógeno, el helio y el litio se formaron en el Big Bang durante el nacimiento del universo, y el resto de elementos de la tabla periódica pues se ha formado en la muerte de estrellas. Estrellas gigantes que han muerto expulsando sus capas exteriores, supernovas, kilonovas, choques de estrellas de neutrones, etcétera. Pero sí, eso es cierto. De hecho, me encanta porque tuvimos a uno de los mejores físicos de España, aunque trabaja en la unidad de Nueva Orleans, que es el ganador del premio de ensayo de la Gravity Research, que es Iván Agullo, y nos explicaba la teoría. Me pareció maravilloso que un físico se atreviera a decir qué hubo antes del Big Bang, porque siempre lo normal es decir, no vamos a decir nada, no sabemos. Entonces, me recordó la explicación, lo que has dado a la explicación que daba él de los materiales creados en el primer momento, que son el helio, el litio y el hidrógeno. Pues, perdón, sí, el helio, el litio y Sí, el hidrógeno. Entonces, tenemos este contexto, parece que la Tierra, el sistema solar, no es algo que debería ser excesivamente complicado, pero no vemos vida por ningún sitio. exacto, esa es no vemos vida inteligente. Sí, La clave es esa, no vida, porque evidentemente todavía no estamos seguros si hay vida en el sistema solar, pues menos aún en otras estrellas, aunque ahora tenemos la posibilidad de más o menos estudiar si hay planetas que puedan tener vida, ¿no? Estamos en una era de la astronomía muy interesante. Pero la clave es vida inteligente. Nosotros los seres humanos emitimos al espacio ondas de radio, nos comunicamos, es decir, dejamos una impronta en el vecindario galáctico. Y sin embargo, no vemos ninguna prueba de vida, ¿no? No vemos que comunicaciones alienígenas, no hemos descubierto ninguna. Y tampoco hemos descubierto objetos alienígenas, ¿no? Que hayan dejado aquí civilizaciones alienígenas. Entonces, eso es la paradoja de Fermi, básicamente. ¿Dónde están? es todo tan grande, la vida no debería ser algo tan complicado, pero no hay, oye, hay miles de millones de trillones de cuatrillones de estrellas, pero aquí no vemos vida. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones a esta paradoja? Porque entiendo que una es la del tamaño. Es todo tan grande, el universo es tan grande que encontrar es como encontrar vida inteligente, es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? ¿Qué posibles explicaciones hay? Hay miles de explicaciones a la paradoja de Fermi, ¿no? Explicaciones que ya nos metemos casi en psicología alienígena, ¿no? De si son agresivos, no son agresivos, están en silencio, si están ahí pero están estudiándonos y no quieren interferir con nosotros, la hipótesis del zoo galáctico y todo esto. A mí esas explicaciones no me gustan porque, ya digo, es meternos en psicología de unos seres inteligentes que evidentemente no sabemos si están allí. No significa que no puedan ser ciertas, pero son hipótesis muy difíciles de falsar, si no imposible. Yo creo que el principal problema que tenemos y que puede ser a la hora de explicar la paradoja de Fermi, y que creo que puede ser al mismo tiempo una de las soluciones, es el tiempo, básicamente, ¿no? Es decir, el universo lleva 13.800 millones de años y sin embargo el ser humano y nuestra civilización en concreto solo llevamos aquí una minúscula fracción de todo el tiempo del universo. Estamos viendo que sobrevivir y mantener una civilización tecnológica es muy difícil, ¿no? Lo estamos viendo precisamente mejor que nunca estos años, que estamos haciendo todo lo posible para matarnos, básicamente, para destruir nuestra civilización, ¿no? Con guerras, con cambio climático, y bueno, parece que ahí no somos tan inteligentes como deberíamos, que eso también a veces es lo que se llama el gran filtro, ¿no? Que solo
civilizaciones tecnológicas que pasan su adolescencia, que logran no matarse en guerras o se autodestruyen en guerras nucleares o que no sucumben al cambio climático, pues logran expandirse por el universo o comunicarse con otras especies. Pero en cualquier caso, llevamos muy poco tiempo como civilización tecnológica. Nuestra civilización tecnológica apenas tiene un siglo desde el punto de vista de comunicarnos con otras civilizaciones, es decir, de emitir ondas de radio fuera de la Tierra, pues tenemos un siglo, que es lo que cuenta, ¿no? A la hora de comunicarse. Un siglo no es nada en la escala temporal del universo. Y incluso si nuestra civilización logra sobrevivir a estas décadas, evidentemente no va a durar para siempre. Todo tiene un final. A lo mejor evolucionamos o nos transformamos en otra cosa, pero la civilización actual pues durará milenios con mucha suerte o decenas de milenios, pero no va a durar millones de años. Y el universo, ya digo, tiene una edad de 13.800 millones de años. ¿Qué significa eso? Que incluso si hay muchas civilizaciones en nuestra galaxia o en los miles de millones de galaxias del universo visible, la probabilidad de que coincidamos en el tiempo, justo ahora, creo que es muy baja, bajísima. Perdona, que Y esa es una de las explicaciones. me parece maravilloso, porque normalmente tendemos a pensar que el problema es coincidir en el espacio, coincidir en el centro comercial, pero es coincidir a las 5:43 en la tienda tal del centro comercial de Nueva York de 8 millones. Es coincidir a esa hora, ¿no? Que es mucho menos que Exacto. una hora, es coincidir en esa centésima de segundo, porque a la escala que estamos hablando, 13.800 millones de años, y solo llevamos un siglo de civilización, que pudiéramos tener la capacidad como para ver algo que esté casi en nuestra cara, porque tendría que estar prácticamente en esta cara, es solo de 100 años. Además, has colocado algo muy interesante, es la hipótesis. Has hablado de diferentes aspectos de la física que ya entra en estos momentos en el toque con la filosofía, porque, como sabrás, estamos llegando en un momento en el que la filosofía está adentrándose en la física, así como digo. Ha habido una vuelta a la filosofía está muerta y aquí llega Nick Bostrom, le suelta ahí a los físicos la hipótesis de la básicamente lo que dice él es que toda la realidad podría ser una mera simulación, ¿no? La hipótesis de la simulación o la teoría de la simulación. Y los físicos al principio, bueno, físicos, científicos en general, lo toman como una idea tanto peregrina, difícil de falsar, pero cada vez hay más físicos que están diciendo, bueno, esto tiene cierto sentido interno, ¿no? El razonamiento tiene sentido interno, el problema es que es difícil de falsar. Pero claro, aquí entramos en el momento, en esta situación, en algo que podría convertir a la civilización humana, más allá de una civilización que no pasa, digamos, a otra edad, que acaba siendo destruida. Si pasara, si pasa ese filtro, el gran filtro, que dicen algunos científicos, quizá podría ser una crisálida y convertirse en otra cosa. Convertirse en una especie de civilización basada en la información. De hecho, algunos físicos como Vlatko Vedral dicen que la unidad del universo no es algo material, la unidad del universo es la información. Eh, ¿Tú crees que, bueno, explícanos primero qué es la teoría de la transtensión y y qué opinas de ella para responder o para resolver la paradoja de Fermi? Bueno, hay varias variantes, ¿no? De esto que comentas de trascender, ¿no? Que básicamente es que el desarrollo tecnológico es cada vez más acelerado, entonces llegará un momento en que toda la humanidad, en este caso, pues acelerará su desarrollo hasta alcanzar una singularidad y abandonará el mundo físico que conocemos probablemente pues para integrarse en un mundo digital, ¿no? Emigrará a un mundo virtual. Digamos que va por ahí. Yo no sé si hasta qué punto, o sea, no, yo no compro mucho la idea de la singularidad. Creo que el desarrollo tecnológico no va necesariamente
acelerado, no creo que se esté acelerando asintóticamente. De hecho, en algunas ciencias estamos viendo que estamos alcanzando una asíntota pero horizontal, de que no progresamos mucho más, ¿no? Que nos cuesta progresar por varios factores. Entonces yo de entrada no compro mucho esa teoría, pero a largo plazo, quién sabe, ¿no? Evidentemente eh, el ser humano ahora puede controlar su propio destino, en el sentido no solo tecnológicamente, sino con la manipulación genética a largo plazo. Entonces quién sabe, ¿no? Ahora, transferir conciencia a otros soportes, ¿no? A ordenadores, soportes diferentes al cuerpo humano, bueno, eso queda muy lejos, ¿no? A mí me pilla todo eso muy lejos. No sé si realmente será posible o que, bueno, puede haber evidentemente inteligencias artificiales autoconscientes, pero eso ya sería una cosa diferente, ¿no? Claro, porque la teoría de la trascensión, además, alguna de sus variaciones, porque hay diferentes variaciones, lleva dentro de sí algo que no está probado. Ni siquiera los físicos se ponen de acuerdo con algo que es una pregunta muy simple, que ha fascinado desde hace 200 años a los físicos. Si tuviéramos toda la información, todas las reglas de cómo funciona el universo, podríamos calcular como si fuera en un videojuego cómo ha sido la partida y repetir la evolución y viajar adelante y hacia atrás. Es decir, si tuviéramos todas las reglas de todas y cada una, podríamos recalcular y simular la evolución del universo desde el Big Bang y entonces viajar en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Claro, entonces nos convertiría primero en dioses, segundo en entes que pueden operar, que son supranaturales a esa creación que literalmente seríamos dioses. Un dios es una entidad suprenatural que está en otro plano y que tiene unos poderes mayores que los que tienen los entes de ese plano. Y nosotros, si tuviéramos todas esas reglas, no nos hace falta nada más. Simplemente, si pudiéramos hacer los cálculos matemáticos en un ordenador, ese programa, evidentemente estaríamos hablando de un ordenador de una potencia que es imposible, que no tenemos para hacerlo, pero calcularía todo el universo, ¿no? Y sabríamos si en el lugar tal hay vida inteligente, si en el año tal aparece vida inteligente en otro lugar. ¿Tú eres de aquellos físicos que consideran que si domináramos, si supiéramos todas las reglas de la física, si se unificaran la cuántica, la de relatividad general, podríamos, con la tecnología adecuada, saber todo esto? Entonces, ¿no nos haría falta descubrir nada? ¿O no? Claro, bueno, un tema fascinante y complejo. Bueno, eso, claro, es el determinismo de la física. El problema actualmente es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica introduce una serie de cambios en el modelo determinístico que, aunque tú tengas pues todos los datos del universo, las condiciones iniciales, no es tan sencillo, ¿no? Y la física actual es diferente a ese modelo de partículas y fuerzas, ¿no? De la mecánica clásica, pues que te permitían, pues si tenías las condiciones iniciales, ¿no? De Newton, Laplace, etcétera, pues ya ellos decían, pues podemos calcular la evolución de todo el universo. Pero claro, con la mecánica cuántica es diferente, ahí te introduce una serie de factores que, claro, de lo que se trata en todo caso sería analizar la función de onda del universo. Eso es así como muy, muy grandilocuente, pero más que ese modelo clásico determinista, es poder tener esa ecuación de onda del universo y analizar su evolución, ¿no? Eso si suponemos que la mecánica cuántica es la base, ¿no? de Y la perdona, explicación Daniel, del pero universo. hay como 6, 7 interpretaciones de la cuántica, tampoco es algo único. Tenemos bueno, digamos que Copenhague, que no deja de ser hasta cierto punto una solución subóptima, un acuerdo de diferentes físicos. Tenemos además la teoría de los mundos paralelos de Hugh Everett, que dice que la función de onda se va dividiendo y que y entonces esa función de onda se va bifurcando, 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 cuando tendríamos infinitos universos o cuasi infinitos universos. Entiendo que esa respuesta a día de hoy es imposible de dar, ¿no? Claro,
Sí, sí, no, vamos, yo no tengo ni idea, evidentemente, si lo tuviera, ganábamos el premio Nobel. Claro, no, aquí hay muchas cosas, estamos hablando de conceptos muy amplios. El tema es, evidentemente, nos falta esa teoría unificada, ¿no? De mecánica cuántica y relatividad general, que explique todo, esa teoría del todo, todavía no ha llegado, pero la mayor parte de físicos teóricos consideran, no todos, que la clave es eso, ¿no? La mecánica cuántica, la función de onda del universo, ¿no? Si lo queremos, la ecuación de Schrödinger es algo en ese sentido fundamental y que de ahí en teoría podríamos sacar incluso, pues, derivar el espacio-tiempo, o sea, la parte de la relatividad general que actualmente no se mete en la mecánica cuántica. Pero eso hay que demostrarlo porque no tenemos esa teoría unificada. Y luego ya de lo que tú comentas, ¿no? Ya de cómo se interpreta la mecánica cuántica, pues eso ya hay bastantes visiones y bueno, en general yo creo que hoy en día casi todo el mundo pues acepta hasta cierto punto que la de Copenhague a nivel, digamos, de trabajo, pero a nivel un poquito más teórico, pues la inmensa mayoría de teóricos quizás se sienten más a gusto con los múltiples mundos. El tema es, bueno, hay muchos matices ahí, ¿no? Donde pone uno el límite de coherencia. Hay bastantes detalles técnicos ahí, por un lado. Y luego hay detalles metafísicos en el sentido de que si no podemos demostrarlo, no podemos falsarlo, pues hasta cierto punto da igual, ¿no? Que el universo se esté dividiendo continuamente o no. En fin, que es complicado, pero yo creo que esa sería la esperanza, ¿no? De poder tener esa ecuación de onda del universo. Para mí eso es la aspiración más utópica que puede tener un físico, más que el, los principios de la física clásica, ¿no? De pues, conocer las condiciones iniciales de todas las partículas. Digamos que eso sustituye a ese sueño utópico de la física de tener la ecuación de onda del universo, pues sustituye al de la física clásica. Muchísimas gracias, Daniel Marín. Aquellos que quieran saber más de lo que divulgas, ¿dónde pueden escucharte, verte, leerte? ¿En qué lugares? Bueno, me pueden seguir en el blog Eureka, danielmarin.naucas.com. Me pueden seguir por Twitter, EurekaBlog. Luego esperemos que pronto en Radio Skylab, buscar El Radio podcast, vuestro Skylab, podcast. nuestro podcast, y en la revista Astronomía también tengo una sección. Suscríbanse a la revista Astronomía, compren la revista Astronomía, que está muy bien. Y si les gustan todos estos temas, pues ahí se habla de todo esto. Y bueno, por ahí me pueden seguir. Y nada, pues para mí también ha sido un placer, Jordi. Muchas gracias por invitarme y me lo he pasado muy bien. Un placer enorme. Gracias, Daniel. Gracias a todos vosotros. Hasta el siguiente programa.